WebSahed Puerto Rico ofrece servicios gratuitos de salud mental, psicosociales y de bienestar general, con énfasis particular en los adultos mayores LGBTQ+, las mujeres jefas de familia, las personas sin hogar y la comunidad en general. Capacitamos a nuestros participantes con las habilidades necesarias para empoderar a sus seres queridos, sus familias y sus comunidades. La organización cuenta con 5 centros alrededor de la isla. WebSahed, el centro de todos. Buenas noches, saludos, mi nombre es Seil Román, trabajador social clínico para WebSahed y dirijo los 5 centros en Isabela, Cabo Rojo, Maunabo y Loíza. Estamos aquí en su programa Bonitas Radio de parte de WebSahed Puerto Rico. Hoy tenemos a la colega y compañera, la doctora Yolanda Rodríguez, que ha estado colaborando con nosotras y nosotras en distintos momentos, en distintas fechas, y en esta ocasión la doctora nos va a estar abundando un poco más sobre el tema que anteriormente habíamos comenzado en el pasado mes junto al compañero Pedro Julio, activista, sobre las diversidades fisiológicas y neurodivergencias, identidades de género, expresiones, entre otros aspectos. Así que sabemos que es un tema complejo y en un solo programa no podemos abordar tantos puntos que podemos aprender y exponer a las personas que nos están escuchando. Así que en esta ocasión la doctora Yolanda entonces es invitada para entonces elaborar de manera un poco más específica aspectos fisiológicos, ya que ella es una experta y lleva aproximadamente unos 30 años abordando este tema. Así que les presento por aquí a mi lado a la compañera colega doctora Yolanda. Gracias por aceptar la invitación a Bonitas Radio. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre para mí es un gusto compartir con ustedes. Quisiéramos escuchar de manera breve algunos aspectos académicos que usted haya completado en su carrera o algunos aspectos relevantes de su desarrollo que quiera compartir con el público. Bien, pues para mí lo más importante es decir que yo soy trabajadora social. Soy trabajadora social hace muchos años, egresada de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Más tarde hice un doctorado en el área también de trabajo social sobre análisis de políticas públicas y administración de servicios sociales. Llevo trabajando 31 años en SER de Puerto Rico, así que el tema de la diversidad funcional, del trabajo con familias, de la interseccionalidad, es algo que de lo que he aprendido mucho. Yo pienso que yo he aprendido mucho de la familia y del trabajo que he hecho, y eso para mí es bien importante. Y estoy súper contenta también porque estoy terminando un diplomado en prácticas narrativas. Yo llevo muchos años supervisando y administrando, así que quiero regresar al servicio directo. Me estoy preparando en esa área, ¿verdad? Las prácticas narrativas miran al ser humano de una manera muy especial, de lo bueno que tenemos todos, no solamente de los problemas, que a veces parece que es lo que eclipsa la vida de la gente. Así que estoy súper contenta en este momento de poder incursionar en otras cosas. Gracias por dejarnos saber sobre esas nuevas metas que está completando, Yolanda. En efecto, he escuchado ese aspecto de las terapias narrativas, un enfoque narrativo terapéutico, y no domino mucho del aspecto, pero un poco la misma palabra te va diciendo la narrativa que nos decimos a nosotros y a nosotras como personas en nuestras mentes, y cómo eso puede llevarnos hacia un rumbo o hacia otro. Y que es bien importante, ¿verdad? Este reconocimiento, el trabajo social es una disciplina política, en el mejor sentido de esa expresión. Así que yo creo que las prácticas narrativas nos ayudan a aterrizar ese concepto, ¿verdad? Ese reconocimiento de que los problemas los manifiestas tú, pero tienen que ver con el contexto social, económico y político en el que vivimos, ¿verdad? Y cuando hablamos, por ejemplo, de personas que tienen discapacidad, como cuando hablamos de personas que asumimos diferentes orientaciones sexuales, la terapia narrativa se convierte en una herramienta muy poderosa de mucho significado, porque nos mueve de esa posición de estar, ¿verdad?, en esa opresión que la sociedad a veces no nos quiere mantener. Así que por ahí hay cositas que después podemos hablar con calma y ver qué hacemos juntos. Claro que sí. Entonces ahora yéndonos un poquito más dirigido al tema de diversidad fisiológica, Yolanda, si tú fueras a definirnos a nosotros, a nosotras, a las personas que nos están viendo en este programa, ¿cuál es la definición de diversidad funcional
de una manera simple, que tal vez si alguien nunca ha escuchado el término lo pueda comprender y pueda aprender algo nuevo en el programa de hoy. Sí, a mí me parece importante siempre comenzar diciendo que las personas con diversidad funcional o con discapacidad, que ambos son conceptos correctos al momento de utilizarlos, son sobre todo personas sujetos de derecho, ¿verdad? El que tengan o no una diversidad funcional, eso es una característica. Lo más importante es el reconocimiento de que son personas que no son sujetos de segunda y que lamentablemente, ¿verdad? En Occidente el tema de los diagnósticos ha cobrado una relevancia, ¿verdad? Ese modelo médico que nos enseñaron y que se queda con nosotros. Así que diagnosticar y establecer etiquetas, ¿verdad? Tiene perlesía cerebral o tiene espina bífida. Es necesario al momento de que se le puedan ofrecer unos servicios a la persona. Definitivamente. Pero no es lo que queremos pensar, que no es lo que define a las personas. Pero si vamos a hablar así un poco de las definiciones, ¿verdad? Cuando hablamos de discapacidad, que no es incapacidad, y siempre me gusta establecerlo porque para mí es un posicionamiento político, de lo que estamos hablando es de ese reconocimiento que vivimos en una sociedad que está estructurada sin incluir a la gente que es diferente, ¿verdad? Así que hay todo un andamiaje social, económico, político, religioso, que hace que una gente no tenga la posibilidad de vivir plenamente, y en ese grupo están las personas que tienen diversidad funcional. Así que un reconocimiento, y surge del modelo social de la discapacidad de los años 60, es un reconocimiento de que el problema realmente no está en que tú necesites una silla de ruedas, está en que hemos construido un país que no te incluye. Sí, qué bueno que nos haces hincapié en el aspecto de incapacidad versus diversidad o impedimento, porque en efecto, pues, la sociedad tiene mucho por hacer para incluir a las personas. Hablábamos el compañero Pedro Julio y yo anteriormente en el programa del pasado mes y también en Empodérate en octubre, sobre este tipo de elementos, sobre cómo a veces las personas con un diagnóstico de diversidad funcional o neurodivergencia puede ir a un lugar público, a la escuela, a un colegio, al cine, a un restaurante, a un centro comercial, y no hay rampas o el espacio no es adecuado. Precisamente esos son puntos, como tú nos compartes, de cómo la sociedad excluye a las personas diversas y que tienen algún tipo de diagnóstico o limitación en algunos momentos. Entonces, el concepto de diversidad funcional se acuña más tarde. Son personas que tienen problemas de movilidad, por decirlo de alguna manera, y que entonces empiezan a plantearse moviéndose un poco de ese modelo social de la discapacidad, diciendo, nosotros podemos hacer las mismas cosas que otra gente, pero reconocemos que en unos casos vamos a necesitar ayuda de equipos o de otros. Entonces, siempre es como ese posicionamiento de que en lo que nos tenemos que fijar no es en lo que no hacemos, es en que podemos estar haciendo cosas diferentes, pero podemos desarrollar una vida plena si se dan las condiciones sociales, estructurales, políticas, de acogida, y ahí es donde está el gran reto, que la sociedad no ha cumplido con eso. Y la construcción social que se tiene de lo que es tener discapacidad es la persona enferma, que no puede trabajar, que es un gasto para la sociedad, y hay experiencias miles de que eso no es así. Pero el mismo tema del modelo médico, ¿verdad? Como que nos ha mantenido ahí. Así que con eso hay que romper un poco. Sí, gracias por esa gran introducción al término, Yolanda. En efecto, mientras me compartías a mí y a las personas que nos están escuchando sobre ese aspecto, me vino a la mente una persona que es un amigo bien importante para Wilfred Labiosa, el director ejecutivo de Websahead, y esta persona, puedo decir el nombre de la persona amigo de Wilfred, ya que es una persona que trabajó en Boston en recursos humanos, liderando para que en unos lugares de Boston en específico hubiesen materiales y equipos para personas con diferentes diversidades funcionales y neurodivergencias. Y esta persona se llama Osvaldo Mondejar. Osvaldo Mondejar es un adulto mayor cubano, residente de Boston, ya él se retiró, pero Osvaldo es una persona que nació sin un brazo, sin una extremidad, y una de sus manos no la desarrolló por completo. Así que ya él nace de esa manera, pero sin embargo es una persona brillante, porque fue una persona directora en recursos humanos en Boston, en un hospital. Y es un ejemplo de superación, y lo comparto porque es pertinente en este momento y contrasta con lo que la sociedad nos expone, que es una persona diversa en el aspecto fisiológico neurodivergente, de excluir. Sin embargo, Orlando, viniendo de Cuba, se estableció en Boston, Osvaldo, disculpa,
y trabajó 30 años en recursos humanos y dirigió ese aspecto en un hospital en Boston. Y no tenía un brazo y apenas podía escribir y conducía su carro de manera solo en su carro. Claro, el carro tenía unas adaptaciones. Exacto. El carro era pequeño y demás, pero él manejaba su carro solo. Se casó, tiene esposo, tiene una casa grandísima, se retiró, ahora es un consultante. Así que no es necesariamente una limitación o una diversidad, significa que las personas no podemos o no pueden superarse y ser exitosas. Sí hay unos elementos ahí que son unos retos y hay que ver cómo la sociedad hace las adaptaciones para que las personas diversas podamos y puedan ser autónomos y aportar en la sociedad. Y en este ejemplo pues, el amigo nuestro, Osvaldo en Boston, pues en efecto Boston, Massachusetts, hizo los pertinentes arreglos para que esta persona sin una extremidad de brazo y no usa prótesis pudiese ser un director de recursos humanos en Boston. Sí, sí, como ejemplos como ese hay muchísimo, ¿verdad? Y esto lo pudiéramos extender hasta incluso el reconocimiento de que personas que por su diversidad funcional no logran llegar a ese éxito que la sociedad impone, no dejan de ser personas exitosas dentro de lo que es su realidad. Levantarse cada día cuando tienes que mover una silla de ruedas para poder sentarse ahí, eso es un gran logro. Salir a buscar trabajo y te han dicho 20 veces que no, esos son grandes logros. Vestirse, cepillarse los dientes, bañarse. Así que cuando hablamos, ¿verdad?, de plenitud, también tenemos que mirar que no todo el mundo tiene que aspirar a lo mismo, ni hay estándares en ese sentido. Cada persona va a ir definiendo su propio quehacer, ¿verdad? Y me parece también que eso es importante reconocerlo. Sí, algo que añado a la conversación es que pueden haber personas en aspectos de neurodiversidad o diversidades fisiológicas, como todas las personas, igual como las personas neurotípicas, y pueden haber personas que quieran ir a la universidad, que puedan ir, como los que no, y pues al final una cosa no tiene que ver con la otra, porque hasta cierto punto las personas con diversidad fisiológica o neurológica, cuando se lo proponen, logran sus metas de aprender en sus diferentes grados o especializaciones, aún con sus impedimentos o sus diversidades. Como cualquier otra persona neurotípica, conocemos a Carla, que es una persona que hablamos de Carla porque Carla es un ejemplo para Puerto Rico, para nosotros y para nosotras. Carla es una persona que tiene hiperlesia cerebral y ella está terminando una maestría. Y ya hemos hablado de Carla, pero volvemos a hacer referencias de Carla porque ella es tremendo ejemplo de superación, de logro y de romper ese estigma y ese esquema de que porque ella está en silla de ruedas, ella no puede aprender y no se puede mover. No necesariamente esa es su realidad. Sí, sí. Tengo mucho aprecio y mucho respeto por Carla. De verdad que sí. Entonces, quisiera ir para la próxima pregunta. Claro. ¿Cuáles son las necesidades más apremiantes en el aspecto de diversidades fisiológicas o neurodivergencias? ¿Qué nos puede compartir, Yolanda? Yo pienso que es importante el reconocimiento de que son personas, y eso yo lo mencioné. El que no podemos dejar de problematizar los trabajos innecesarios que pasa una persona con diversidad funcional, sencillamente porque son sectores amplios de la población. En el censo del 2010, el 21% de las mujeres que llenaron ese censo se identificaron con alguna diversidad funcional. Estamos hablando de un montón de mujeres, por hablar de mujeres específicamente, ¿verdad? Entonces, no podemos dejar de problematizar el que no hayan espacios, el que siga habiendo exclusión, aun cuando hay una Procuraduría de Personas con Impedimento que a través de los años ha mantenido ese nombre, ¿verdad? Ni siquiera han trabajado para reconceptualizar, ¿verdad? Hay leyes que protegen, leyes que favorecen. Sin embargo, el tema de las políticas públicas como que va por aquí, pero la realidad de las personas con diversidad funcional va por acá. Y entonces nos fijamos, por ejemplo, en tiempos de emergencia en este país, que hemos tenido unas cuantas corriditas, pareciera que no existen los derechos de la gente. Entonces ya tienes que hacer la fila como todo el mundo. Tuvimos recientemente los comentarios súper desacertados de un llamado,
follower o algo así, Sí, sí. que de la forma despectiva y respetuosa y con la falta de respeto que hablo de las personas que usan silla de ruedas. Entonces eso nos tiene que levantar la atención a pensar, no estamos donde deberíamos estar como país, No, no estamos ahí, estamos muy lejos de eso. Así que espacios como este de educar, el problematizar los temas, el poder crear espacios de conversación donde las mismas personas con diversidad funcional puedan hablar de lo que necesitan, de lo que les interesan, porque eso es otro problema, ¿verdad? Nos preparamos un poquito y entonces creemos que podemos hablar por todo el mundo. Y cada persona tiene su propia voz. sí, sí, totalmente que estoy de acuerdo contigo absolutamente. Están las políticas públicas, están los aspectos redactados para que el sistema funcione de una manera más acertada hacia las personas con diversidad fisiológica o neurodivergencia, pero en efecto, como tú mencionas, una cosa es lo que está escrito acá, otra cosa es lo que necesitan las personas y otra cosa es lo que hacemos como sociedad para que todo eso se mueva y corra. Y hay como un desfase en el tiempo. Bien grande. Y mientras tanto, pues, ¿quiénes se afectan? Pues las personas civiles con diversidades que no reciben los servicios y la atención y espacios accesibles para su desarrollo, su calidad de vida, su Exacto. bienestar, en pro de sus derechos humanos. Y toca a las mismas personas diversas ir a protestar en su propia silla de ruedas o muleta al Capitolio, a diferentes espacios, a la televisión, a los medios tradicionales de periodismo en Puerto Rico para abogar por lo que ya está escrito, que se supone que se cumpla, pero no se está No se cumpliendo. está cumpliendo. Sí, sí, eso es un tema en sí mismo, ¿verdad? El tema de la militancia. Probablemente a una persona con dificultad para moverse, el pensar en que voy a ir a protestar al Capitolio se convierte de verdad en un gran reto que no siempre se puede asumir. Pero todos los sectores deberíamos poder, ¿verdad?, organizarnos de alguna manera para hacer unos reclamos y que no sea como pasa en tantos colectivos, que son las mismas personas las que se agotan, las que se queman, llevando la voz, pero qué bueno que están ahí, qué bueno que perseveran, y ojalá los que no tenemos diversidad funcional tuviéramos lo que se necesita para unirnos y para promover eso en estos colectivos. Así que en términos de necesidades, yo creo que hemos mencionado, ¿verdad?, cuáles son unas áreas muy particulares que se resumen hablando de la exclusión. Totalmente, los prejuicios, el estigma. Correcto. Quisiera entonces pasar a la pregunta número 3. ¿Cómo se atienden las necesidades hacia las personas con diversidades fisiológicas? ¿Cómo se atienden esas necesidades? Yo creo que en el país, mientras eres pequeño o pequeña y, ¿verdad? Y se supone que el Departamento de Educación con su programa de educación especial te dé unos servicios establecidos en la ley, los servicios médicos. En esa primera etapa de desarrollo yo creo que se atienden cosas, repito, enmarcadas en el modelo médico. Sí. Yo no estoy tan segura cómo se atienden, por ejemplo, en espacios que tengan que ver con la persona como persona. Me explico. ¿Cómo me siento yo ante esta realidad de tener una discapacidad, ¿verdad? Nací con ella. Eso es un proceso de manejo. La adquirí, choqué, hubo una balacera, yo estaba en el lugar incorrecto, lo que sea, adquirí. Eso también necesita ser trabajado. Así que yo pienso que hay unas cosas médicas, ¿verdad?, ahí como en unas etapas de desarrollo primeras que se atienden y pienso que según van creciendo se dejan de atender cosas. Sí, sí, lo hemos visto en el transcurso del tiempo también en Websajet, Yolanda, que a veces nos han llegado personas o también escuchamos de personas que cumplen entonces 18, 20, 30 años y tal vez tenían un diagnóstico de epilepsia o de diferentes cosas, aspectos, y en su niñez, en ese proceso de desarrollo sí le dieron terapia, servicio de apoyo en las escuelas o colegios o familia, pero ya alguien de 20 a 30 años necesita otro tipo de apoyo posiblemente y entonces sé que hay fundaciones y organizaciones y hay espacios que sí dan apoyo a personas ya 20, 30, 40 hasta 60 años, pero son bien poquitas las que están disponibles. Así que podemos seguir buscando alternativas, creando espacios de seguridad para este tipo de personas. Eso es un espacio virgen, porque realmente de los 21 a los 60, las personas quedan como en un limbo, Sí. porque ya no son menores, tampoco son adultos mayores.
Y entonces no se crean los espacios necesariamente para que el que tiene la posibilidad de trabajar trabaje o tenga una vivienda y sea independiente, pero no hay ningún servicio y pareciera como si tal cosa, como si todos hubieran podido desarrollar su máximo potencial y no necesitar del Estado. Así que esa es otra de las grandes incongruencias. Y yo creo que es importante señalar también, Sahil, que cuando hablamos de diversidad funcional o de discapacidad, no estamos hablando de una persona, de un diagnóstico, de una forma de vivir la vida. No. Estamos hablando de un espectro súper amplio, súper heterogéneo, con una multiplicidad de cosas que están alrededor de ese diagnóstico primario. Así que cada caso en sí mismo es un espacio de ver qué pasa ahí, cómo se puede ayudar, qué es lo que el Estado ha dejado de mirar. Y hago énfasis en el Estado, no porque las organizaciones, ¿verdad?, en las que trabajamos no aporten, pero el Estado sigue teniendo una responsabilidad con quien no puede asumirse por sí solo, de manera independiente. Así que siempre yo hago un reclamo, ¿verdad?, de para dónde está mirando el Estado en relación a esta población que cada vez crece más. Y a eso súmale los adultos mayores, ¿verdad?, que también empiezan a tener o problemas de movilidad, adquieren condiciones. Estamos hablando de un sector poblacional impresionante en términos de número y de necesidades. Gracias, Yolanda, por esos datos tan pertinentes. Totalmente que puedo identificarme hasta cierto punto con lo que estás compartiendo. Lo he visto en diferentes personas, en diferentes espacios y procesos. Y entonces esto es una invitación para que nos repensemos, nos replanteemos. Y si Sí. tal vez alguien nos está viendo o escuchando y quiere hacer una ONG, bueno, pues tal vez este es el momento de tal vez especializar algún tipo de servicios en personas adultas jóvenes hasta la adultez 50-60, porque hay mucha necesidad en Puerto Rico para que las personas puedan tener vida independiente, autónoma. Algo que quiero resaltar que comparte la doctora es que las diversidades fisiológicas o las neurodivergencias no son solamente algo que tenemos o las personas tienen de nacimiento, sino que podemos ser personas neurotípicas toda una vida y en X momento tener un accidente o una Exacto. enfermedad genética se nos activa y entonces que nos cambie el paradigma, que nos cambie la vida. Así que no veamos el tema de, estas son las personas esas con impedimentos. Eso es otra no me va a gente. pasar a mí. No. Pero cualquiera puede caerse, tener un accidente de auto y ¿Cómo pasa? podemos volvernos una persona diversa en el aspecto fisiológico por diferentes razones. Así que no lo veamos como que estas son otras personas. Todos pudiésemos estar en esa posición. Así que nuestra invitación es a que seamos empáticos, empáticas y que podamos apoyar y acompañar a las personas con estas diversidades porque nos estamos esforzando, se están esforzando mucho las personas por tener una vida como cualquier persona se merece, dignidad, amor, respeto, sin más ni menos, simplemente en una sociedad equitativa. Yolanda, quisiera ahora, ya comencé la pregunta que tengo próxima, pero como que me adelanté, pero te hago la pregunta formalmente. ¿Cómo podemos trabajar el estigma con este aspecto de la diversidad fisiológica, el aspecto de la sexualidad? ¿Qué tú nos puedes compartir? Todo lo que sea prejuicio, discrimen, tiene que ver, ¿verdad?, con esa construcción social que hacemos de unas personas a las que identificamos como inferiores. En nuestras sociedades, la diversidad pareciera que tiene un signo de igual a inferior. Así que eso es un trabajo de educación. De verdad que no se me ocurre otra cosa que no sea desde dónde nos posicionamos para mirar al otro. ¿Y quién es ese otro, verdad? Ese otro es el que no se parece a mí. ¿Pero por qué no se parece? Porque alguien en algún momento de la historia, empezó a decir que ese no era tan bonito como tú, tan bueno como tú, tan eficaz como tú, tan capacitado para trabajar y seguir desarrollando este capitalismo que nos mata como tú. Y entonces es un tema de educación, ¿verdad? Y de reconocer que todos necesitamos espacios para crecer, para socializar, para equivocarnos, para reajustarnos en la vida. Y eso es como una responsabilidad social. Eso no le toca a la gente que trabaja en la escuela, eso no le toca a la gente que trabajamos en CEL de Puerto Rico, eso nos toca a todos. Pero lo primero es reconocer que vivimos, que los miramos y las miramos desde el prejuicio. Si yo no reconozco cuáles son mis prejuicios, yo siempre voy a seguir por ahí, como dirían los nenes, chilling, ¿verdad? Como, ¿verdad? Yo qué tan buena que soy. Pero yo hago una lista real. Yo siempre a mis estudiantes de la universidad, no importa el curso, el primer día, ¿cuáles son tus prejuicios?
porque si los miramos, los atendemos. Si no, eso le toca a alguien más. Así que trabajar con prejuicio, con discrimen, no es tan fácil porque es un proceso de educación de los que no tenemos diversidad funcional y también de los que la tienen, ¿verdad? Que ojalá trabajáramos con ellos para que se desarrollaran desde la autoestima, desde la afirmación, para entonces desde ahí también establecer relaciones con otros. Así que también es una complejidad, ¿verdad?, que se puede hacer, claro, y es nuestra responsabilidad, porque tiene esa dualidad, ¿verdad? Tiene que ser de un lado y del otro lado. Así que no está fácil, pero yo creo que estos espacios y los ejemplos que tú traes, por ejemplo, de Carla y otras cosas que hemos dicho, también deben ayudar a la gente a decir, adiós, mira, esto yo no lo había pensado. Adiós, mira, esto, sí es verdad, en mi escuela había alguien que, o mi nena tiene una amiguita que, pero tenemos que empezar a mirar a las personas. Yo creo que eso es algo que no hacemos. Sí, sí, y algo que yo he compartido con Yolanda en otros espacios, en otros foros, es que en los años 90, los 80, se usaban palabras que ni siquiera voy a repetir en este momento, eso está prohibido. Gracias. Qué bueno que esas palabras ya no, nadie más las está usando, por favor. Así que los términos más adecuados sería diversidad funcional, neurodivergencia, preguntarle a la persona como la persona ¿Cómo también quiere que se le diga? quiere que le llamemos. La mejor manera es llamarla por el nombre. Es lo más simple. Es algo que yo y nuestros equipos en WebSaget aplican mucho, Yolanda, porque sí que queremos aprender del aspecto de los pronombres y demás, pero en algunos momentos a veces puede tener unas complejidades y lo más simple es llamar a las personas por su nombre principal, en este caso, Yolanda y Seil. Y ya no nos vamos a equivocar y somos asertivos en el proceso y fluyan los servicios y lo que se está abordando, lo que se está trabajando. Pero en efecto que hay mucho trabajo por hacer. Sí ha habido un cambio, todas y todos tenemos prejuicios, así que también de parte de nuestra, pues le invitamos a que nos retemos, siempre podemos ser mejores personas. Claro que sí. Nos equivocamos, lo aceptamos, nos levantamos y continuamos tratando de hacerlo mejor. Lo mejor que podamos. Por otro lado, quisiéramos abordar cómo se pueden ampliar los servicios para la población de personas con diversidades fisiológicas en Puerto Rico, o qué se está haciendo en este momento. Yo no estoy muy segura, pero pienso que sí, como tú bien señalas, Seil, ha habido un cambio, ¿verdad? Hemos ido adelantando como sociedad, porque tampoco quiero dar una impresión de poca esperanza en términos de que las cosas están como estaban en los 90. Han habido unos cambios, unas transiciones. Yo creo que el tema de la neurodiversidad es uno que ha tenido mucho, se ha resaltado mucho en ese reconocimiento de que el que nuestros procesos mentales sean diferentes, en lo que proceso, no pasa nada. O sea, eso no está bien ni está mal, eso es lo que es. Es diferente. Es diferente. Y por ejemplo, con la prevalencia, ¿verdad?, que seguimos viendo en personas, sobre todo dentro del espectro del trastorno de autismo, se han abierto algunos espacios, ¿verdad?, en términos, por ejemplo, de la universidad. Hace unos meses a nosotros nos invitaron de la Universidad del Sagrado Corazón porque tenían una población significativa de personas que estaban en ese eje 1 de ese diagnóstico. Y me pareció súper interesante porque los profesores decían, vienen mucho a esta área, creo que era el área de trabajo visual, porque se sienten cómodos, es un área de fortaleza de esos estudiantes, pero nosotros queremos saber cómo ayudarlos más. Y nosotros ya tú sabes, en 2 días organizamos un seminario del día entero. Si querían información, le dimos información. Excelente. Por ejemplo, en SER nosotros tenemos un programa súper lindo que se llama Conexión Social. Y es para jóvenes adultos con diagnóstico de autismo también. Y entonces es para ayudarlos a desarrollar esas destrezas sociales que son tan necesarias cuando vas a la universidad, al trabajo, cuando quieres tener pareja. Y que si no te sale con tanta facilidad a ti, pues por tu diagnóstico, pues hay un modelo basado en evidencia de algún sitio fuera del país, no me atrevo a decir si es de Estados Unidos, pero de otro lugar, que entonces lo hemos implementado. Yo creo que en estos días estamos teniendo como la 3ª graduación y así que uno ve unos espacios de crecimiento, no son suficientes, no atienden las necesidades de todos,
pero son esos pequeños pasos que se van dando, ojalá con la idea de que otra gente también lo pueda replicar. Así que yo creo que se han abierto algunos caminos. Sí, sí, que también hay espacio para que otras personas asuman un liderazgo y hagan nuevas fundaciones, nuevas organizaciones, desde el aspecto para atender de la neurodiversidad, el aspecto diverso fisiológico. O sea, hay mucho espacio por cubrir, hay nuevas ideas que pueden surgirnos como sociedad, como Puerto Rico, para que no sea solamente ser de Puerto Rico, que hacen un buen trabajo, pero no deben ser los únicos, porque Exacto. la necesidad es bien grande y En entonces toda la isla. pues él posiblemente esté un poco lleno o saturado y tal vez personas tengan que esperar un poquito más y la vida es ahora, no es en 6 Exacto. meses. O Ni sea, en un año. la persona con un aspecto de necesidad fisiológico necesita el apoyo ahora, no en un año. Ya en un año tal vez la situación se puede hasta agravar. Sí, ya pueden ser otras las necesidades, más complejas probablemente. Sí, definitivamente. Así que, ¿qué otro aspecto nos puede sugerir? ¿Qué otro tipo de servicio se puede continuar ampliando para las personas con aspecto de Tú sabes neurodiversidad? que estaba pensando en algo que no lo había pensado hasta ahora. Y tiene que ver con cómo las mismas comunidades podemos aportar a la vida de unas personas. Hace un tiempo atrás, no sé si recuerdas la noticia de esta adulta con síndrome Down, que su mamá se murió y ella estaba solita ahí como que esperando que su mamá despertara. Sí, A mí esa noticia, como dirían allá donde yo me crié, me barató. a mí también, Yolanda, y a Wilfred, porque esa residencia estaba bien cerca de donde nosotros también residimos y no conocíamos a las personas directamente, pero sí vimos la casa, estamos bien cerca y realmente nos partió el alma y el corazón ver que esa situación ocurrió y que al momento pues no se estaba haciendo nada, realmente es muy triste. Y tú sabes lo que a mí me llamó mucho la atención, y creo que yo hasta escribí algo en el periódico sobre ese tema, y era que los vecinos más cerca, ¿verdad? El de este lado y el de este lado, probablemente sabían que ahí vivía una señora mayor y esa hija. Y esto no es repartir culpas, pero es como para que reflexionemos. De momento dejaron de ver a la señora, porque la señora estuvo muerta como que un tiempito, ¿verdad? No muchos días, pero y entonces nadie tocó esa puerta. Nadie dijo, pasará algo, cuando y me perdonan si la noticia no es tan así, es como mi recuerdo, cuando ya el mal olor les empezó a molestar, Ujú. ahí llamaron la policía. Entonces, claro, hay cosas que nunca sabremos. La viejita tenía buenas o no relaciones con los vecinos a lo mejor no vivía nadie al lado, no sé si ella vivía en una esquina, pero es como las comunidades tendríamos que empezar a asumir apoyo, no es asumir responsabilidad, es como apoyar, no es como estar pendiente, es como, mira, dame tu teléfono, ¿verdad? Ese adulto mayor, tú tienes algún hijo en otro sitio, dame el teléfono para cualquier emergencia poderlo llamar. Sí, Y sí. asimismo con las personas que tienen diversidad funcional, ¿por qué no hay espacio para que en la misma comunidad, algo tan sencillo, dile a esa mamá que te puedes quedar con el hijo un par de horas para que ella pueda hacer algo? Eso es aportar al desarrollo de esa persona con diversidad funcional. Hacemos una actividad en la comunidad ahora en Navidades. Buscamos el espacio que no tenga escaleras porque sabemos que allí vive Ramón. Exacto. Ujú. Entonces, esas son las reflexiones que tenemos que hacer, porque claro, ojalá hubiera mucho dinero y hacíamos mucho ser por toda la isla y hacíamos mucho organizaciones, pero como eso probablemente no pase, ¿qué nos queda? Trabajar desde donde estamos. Sí, sí, algo que se me ocurre es que tal vez si tenemos un hijo, una hija, o nosotros o conocemos a alguna persona con algún aspecto de diversidad fisiológica o neurodivergencia, que no tengamos vergüenza y que como mencionó la compañera y colega Yolanda, yo estoy en un lugar, como en una comunidad, estoy en un barrio, en unas parcelas, en una urbanización. Pues yo como persona adulta, dejar saber tal vez a otras personas que tengo X condición o diagnóstico, o si estoy a cargo de un menor o de otra persona, dejarle saber, mira, cuido a mi mamá o mi tía, tiene Alzheimer, tiene demencia, está en silla de ruedas, no escucha bien o tal vez no habla la persona. No tener vergüenza y decirle, vecina María Pérez, mira, ya estas personas que yo cuido para que usted esté pendiente por si pasa algo, pues Cualquier que cosa. me apoya. Algo que
que nosotros practicamos en nuestra casa, Yolanda, es que tenemos varias personas mayores que viven en nuestra área De verdad. y cada cierto tiempo les llamamos o le enviamos un mensaje breve para saber que esa persona esté Está. bien, que esté viva y que no pase como la noticia tan triste que tú nos estás contando, porque Qué interesante eso, en qué ¿verdad? sociedad estamos viviendo entonces. Exactamente, exactamente. Y fíjate que eso es algo sencillo, ahí no hay que descubrir el mundo sideral para decir, tengo los teléfonos, le voy a poner un mensajito, no te he visto en estos días. Y si no responde, pues a lo mejor hay que hacer otra cosa, ¿verdad? Pero si responde, ya uno dice, ah, pues mira ya. Sí, sí, es como un poco repensar el aspecto comunitario, pero desde un marco también físico. Las redes sociales, por supuesto que también impulsan el aspecto comunitario, pero a veces las personas cuando estamos en alguna interseccionalidad o en Ujú. alguna desventaja, he escuchado y he visto que a veces, ok, tenemos los contactos en internet y muchas amistades, pero de momento, ok, si nos ocurre algo, si nos ocurre algo, ¿quién va a venir a rescatarme si nos Ujú, caemos o lo que pasa, un fuego? ujú. Eh, ¿Alguien de Facebook va a venir? ¿O tenemos a alguien realmente, un familiar, una amistad, un Exacto. vecino, alguien en la comunidad que realmente va a venir y nos va a apoyar? Que es el primero que va a llegar. Así que les invito a que hagan esta reflexión, porque nos puede apoyar a todos y a todas. Tal vez no lo habían hecho. No estoy diciendo que las redes sociales sean malas, no lo son, pero es importante manejarlas de una manera Y responsable el contacto físico con las y personas. no perder el contacto físico con las personas en el mundo físico, porque es parte de lo que somos como sociedad, como seres humanos sociables. Ujú. En eso tienes mucha razón. Entonces, por otra parte, ¿de qué manera podemos hacer que los profesionales, que la persona seamos más sensibles al momento de interactuar, de intervenir, de cuidar, de socializar con otras personas que tengan algún aspecto de diversidades fisiológicas o neurodivergencias? ¿Cuáles serían tus recomendaciones más básicas? Porque a veces vemos constantemente en algunos puntos que tal vez conocemos a una persona no vidente y entonces mi reacción es, ay, me da pena, ay, bendito. Ujú. Conocemos una persona que tiene X particularidad o diagnóstico, ay, bendito, pobrecito. Creo que esas no son maneras adecuadas de dirigirnos a las A personas, nadie. no. Sí, yo creo que los puertorriqueños podemos accionar de dos maneras, ¿verdad? Una es querer ayudar tanto que podemos como que sacar de órbita a la persona y casi lo queremos cargar, moverle la silla, llevarlo, sentarlo, pararlo. Eso no es. Por otro lado, eso de no me interesa porque no sé cómo hacerlo, me da penita, no sé qué, tampoco es. Yo pienso que volvemos al proceso educativo. Las universidades trabajan muy poco temas que tengan que ver con la diversidad funcional, a menos que sea que esté estudiando algo directamente relacionado. Parecería que nunca miramos que a la oficina del PAN puede llegar una persona en silla de ruedas, no Ujú. solamente a ser de Puerto Rico, que al cine puede llegar una persona con X diagnóstico, Con no muletas. solamente a los espacios donde se le da servicio, porque las personas con diversidad funcional son seres que van al cine, al colmado, que le gusta ir a una barra, ¿verdad? Y entonces, si tú trabajas en educación especial, te hablan de niños con diversidad funcional. Si tú te preparas en corriente regular, pueden ser 2 clases, medio semestre, no más. A los trabajadores sociales. Cuando yo daba clase, para mí, hablar de la diversidad funcional como algo transversal en la vida de cualquiera era bien importante. Cuando trabajamos con familia, Ujú. ¿verdad? Que nos enseñan el noviazgo, el matrimonio, el nido vacío, no sé qué. Pero entonces, cuando se tiene un hijo con una necesidad especial, esa familia tiene otras necesidades. Tiene otras etapas, si queremos ser así bien estructuralistas, ¿verdad? De la etapa 1 a la etapa 2, son otras. Los duelos son diferentes, las alegrías se trabajan de manera diferente, los logros de los hijos. Va a la fiesta y aquel está diciendo que el hijo de él fue a Harvard. Y eso, ahora digo yo como tú dices, eso es bueno, eso no es malo. Pero ¿cómo me siento yo que el mío tiene 16 años y todavía su funcionamiento es de año y medio? ¿Verdad? Así que si diéramos una mirada transversal a la diversidad funcional, estaríamos viendo en todas partes. Y entonces estaríamos accionando desde ese reconocimiento de que en cualquier sitio puede llegar una persona que tenga una diversidad funcional, ¿verdad? Entonces,
pienso que una gran deficiencia es la parte educativa, ¿verdad? ¿Dónde dejamos esa realidad y ese sector poblacional cuando estamos dando clase de periodismo, cuando estamos dando clase de trabajo social regular, porque a lo mejor lo incorporamos para hablar de la sintomatología y de los diagnósticos que puede tener? De un caso en específico, Ajá. en particular. Así que a mí me parece que hay un tema de educación desde la academia. A mí me parece que las familias tienen que tener más información. Los profesionales que nos creemos expertos en la vida de la gente, y a veces no somos expertos ni en la de nosotros, tenemos que soltar la información. Que yo sepa mucho sobre ti y tu hijo, a ti no te resuelve. A ti te resuelve tener esa información tú. Claro que sí. Entonces, los profesionales tenemos que poder hablarle a los papás de diagnóstico, tenemos que poder hablarle de prognosis en el nivel emocional que esté y con las palabras que pueda entender. Eso es bien importante, de que puede ser que tengamos maestrías, doctorados o hasta estudios posgraduados después de un doctorado, pero tenemos que tener esa conciencia, esa empatía, ese respeto por las personas que estamos atendiendo, apoyando, ayudando, y no podamos entonces hablarles un término de DSM-5 como entre doctoras y doctores, si tal vez la persona solo culminó una escuela superior, o si tal vez el nivel de conocimiento o el aspecto cognitivo de la persona está limitado. Pues hay que entonces llevar el lenguaje a algo más simple, básico, pero igual transmitir el mensaje. Yo siempre digo que el proceso intelectual, cuando uno, por ejemplo, le dan el diagnóstico para un hijo o de un familiar que adquiere una condición, el proceso intelectual está aquí. En teoría, hay una gente que puede entender que te hablen de una displasia, que te hablen de una hiperamonemia, que te hablen de esas cosas. Pero a nivel emocional está aquí. Ujú. Entonces, el profesional tiene que olvidarse de esto y pararse aquí. Ese es el punto más significativo. Exacto. Tiene que empezar de ahí. Porque si no estamos, pero si ya yo lo orienté y como que no entiende y no acepta, y tú sabes, enseguida empezamos a decir que es que la gente que no brega. O se le va a quitar eso a mi hijo, a mi hija, Y se va a curar. entonces uno tiene que darle la información desde donde la gente está a nivel emocional. Yo tuve un papá doctor, neurólogo, que adoptó una nena, que entonces tuvo mucho rezago. Y entonces la primera vez yo estaba bastante nuevita en ser, así que, ¿verdad? Cometía más errores que ahora. Y cuando él me dice, la nena le dio una convulsión, qué sé yo, ni qué, entonces yo, mira, donde yo me ubico. Ah, bueno, pero eso usted lo pudo haber manejado. O sea, me imagino que no fue tan malo, algo así yo le dije. Porque como usted es médico y como yo aprendo mucho de los papás y de esas cosas que la vida me hace así, Sí. él me dice, pero así, yo soy un papá. Yo salí corriendo sin camisa y sin chancleta como cualquier papá. Entré por aquella puerta de emergencia y por poco me como al doctor, como haría cualquier papá. Y yo ahí. Procesos de aprendizaje que la vida Porque nos son trae. los procesos de aprendizaje, porque claro, desde donde yo me posicioné, que intelectualmente él podía manejar una convulsión, porque era neurólogo. Donde él estaba, como un papá. Emocionalmente. Como un papá con susto. Y ahí uno aprende. Sí. Coincido totalmente con Yolanda cuando nos hace hincapié en el tema de la educación, de la prevención. Aquí no estamos solamente hablando de niños, estamos hablando de las personas, de todas las edades, estamos hablando de las familias, estamos hablando de Puerto Rico. Algo que compartimos es que cada vez también hay más diagnósticos con el tema de Alzheimer, demencia, Parkinson. Y también esos son ajustes que entonces les toca a los familiares hacer. Así que al final, si hacemos una mini reflexión, todos y todas y todos tenemos por lo menos mínimo una persona con alguna diversidad fisiológica o neurodivergencia. Cercana, por Mínimo lo menos. una persona, probablemente sean más. ¿Qué usted nos Exacto. puede decir al respecto, Yolanda? Pues sí, el tema, por ejemplo, de los adultos mayores, que es un tema, es un reto para este país y yo no estoy segura si se ha visto, ¿verdad? Si se está atendiendo con la magnitud, ¿verdad? Con la responsabilidad que eso tiene. Todos nosotros, después que llegamos a cierta edad, nos toca cuidar a algún papá o alguna mamá o alguna amiga ya adulta, mayor, que tiene deficiencias, que no se puede mover, que no ve bien. Y entonces, como vivimos en un sistema donde tienes que trabajar, donde no hay tiempo para nada, donde todo este tema, ¿verdad?, que vivimos de unas maneras como tan individualistas, cuando eso nos toca, eso como que nos mata, porque no nos hemos preparado, no lo hemos previsto.
No podemos decir, pues mira, hay un sitio de donde viene un servicio que me pueda ayudar. Los municipios ya no tienen amas de llave ni dinero para eso. Un centro de cuidado prolongado, que tenemos que dejar de criminalizar a las familias que ubican a sus adultos mayores en hogares. A veces esa es la mejor alternativa. A veces eso es lo más responsable y el gesto más grande de amor, aunque la gente no lo vea. Pero si no tienes $2,000 y pico para pagar eso, pues entonces tampoco puedes. ¿Y a quién le toca quedarse en la casa? A las hijas mujeres, a la soltera, al hijo gay que no se casó, que pareciera que no tiene derecho a tener una vida. Porque las familias no nos organizamos pensando en que eso es parte de la vida. Como tú dices, a cualquiera le toca y por lo menos uno tenemos cerca, que necesita atención, que necesita cuidado, porque se hizo mayor, porque tiene una condición desde su nacimiento y ahora, ¿verdad? Eso es más significativo porque la adquirió. Sí, porque podemos tener, puedo dar un caso bien hipotético aquí, fluyo, invento. Por ejemplo, puede haber una madre que tuvo un niño, una niña con diversidad fisiológica y la cuidó durante su juventud. Pero esa madre se va a tornar una persona mayor. Entonces, para ser una persona mayor que pudiese tener alguna neurodiversidad o un aspecto fisiológico neurodegenerativo, esa madre entonces con todas esas condiciones, todavía también cuidando a su hijo o hija, también con otras condiciones, por ejemplo, condiciones como el ejemplo que la compañera mencionó en su momento de síndrome de Down, otras condiciones, entonces se vuelven como varias personas con limitaciones o condiciones y diagnósticos juntas que se están tratando de cuidar entre ¿Quién sí cuida a al quién? final, pero que las particulares limitaciones requieren que alguien más atienda, ya sea el Estado o alguien que dé un servicio, las alcaldías, los alcaldes, los municipios, para que no tengamos que seguir escuchando noticias aterradoras de lo que pasa con las personas Aterradora, con esa es la diversidades palabra. fisiológicas o neurodivergentes cuando tal vez ese apoyo que tiene fallece o pasan cosas, ¿verdad? Para que no tengamos que exponernos como sociedad a ese tipo de Eso es situaciones. así. Sí, esa es la preocupación más grande de cualquier familia. ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? Así que aprovechamos este momento para que hagan ese ejercicio de pregúntense, ¿cuántas personas en sus familias pueden tener esos aspectos de diversidades fisiológicas o neurodivergencia? ¿Estamos conscientes de quiénes son esos miembros de la familia? ¿Quiénes no son? ¿Les aceptamos, no les aceptamos, les apoyamos, les rechazamos, los ocultamos? ¿Qué estamos haciendo por esas personas? ¿Qué no estamos haciendo? ¿Qué tipo de apoyo podemos pedir a otras personas si reconocemos que tal vez tenemos limitaciones como cuidadores? Porque hay que reconocer que muchas personas cuidadoras son mayores y también cuidan a otra persona mayor. Así que entonces es un reto que también se incrementa. Eso es muy cierto. Entonces por acá tengo otra pregunta específicamente que ya tú habías comenzado a hablar unos tips del aspecto de sistémicos. Entonces, ¿cómo se pueden de alguna manera derribar o transformar las barreras sistémicas en cuanto a este tema de personas con diversidades fisiológicas? Puedo parecer repetitiva, pero yo pienso que es con la educación y con la militancia, ¿verdad? Hay la necesidad de problematizar cuáles son las situaciones de vida de las personas que tienen diversidad funcional, dónde están, qué espacios se abren, qué esperamos que pase con ellos cuando esos adultos que los cuidaron no estén, los que tienen más posibilidad, ¿verdad?, de valerse por sí mismos porque son más independientes y los que no. Porque como dije, ¿verdad?, el espectro es bien amplio y está el que siempre va a necesitar del cuidado de alguien. Entonces me quedo un poco resonando con lo que hablamos ahorita como de la militancia, ¿verdad?, de qué se puede hacer para traer esto como a la plana, a los espacios públicos, que suele pasar que al ser poblaciones históricamente vulnerabilizadas, ¿verdad?, y eso súmale la pobreza, eso súmale otras interseccionalidades, ¿verdad?, otras características de esas que la sociedad reconoce como que no son buenas, como que a la gente no le interesa, como que al resto de la gente, como no lo está viviendo, no le interesa. Así que atenderlo sistémicamente empieza por la familia, ¿verdad? ¿Cuánto trabajamos para la independencia de ese menor? ¿Cuánto nos preparamos? ¿Cómo trabajamos con los hermanitos, con la otra gente, ¿verdad?, para esa inclusión, esa incorporación, ese mirar escenarios donde si mamá o papá no esté, ¿qué puede pasar?
Y el Estado, que tiene que mirar a las personas en todas sus fortalezas. Eso no lo podemos descartar. Todos tenemos fortalezas. Definitivamente. Pero también en esas áreas de necesidad, porque son sujetos de derecho, son ciudadanos como todos los demás. Así que el tema sistémico me lo pusiste difícil. No sé si para otra conversación lo pienso mejor. Sé que es un tema que podemos citar autores y filósofos y irnos en aspectos bien particulares para debatir y para encontrar soluciones y respuestas y brindar servicio y apoyo a las personas que así lo están necesitando. Gracias, Yolanda, gracias, colega, gracias, doctora Rodríguez, por aceptar la invitación a Bonitas Radio en Vive tu Orgullo y Webs Ahead. Esperamos recibirla en otros momentos. Gracias a las personas que sintonizaron el programa, el vídeo. Esperamos verle en nuestros próximos programas por aquí en Vive tu Orgullo, en Bonitas Radio. Gracias. Webs Ahead Puerto Rico ofrece servicios gratuitos de salud mental, psicosociales y de bienestar general, con énfasis particular en los adultos mayores LGBTQ+, las mujeres jefas de familia, las personas sin hogar y la comunidad en general. Capacitamos a nuestros participantes con las habilidades necesarias para empoderar a sus seres queridos, sus familias y sus comunidades. La organización cuenta con 5 centros alrededor de la isla. Webs Ahead, el centro de todos.